Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México, por Jesús Esquivel. Ya no voy a esos actos porque hay muchas agresiones. Están muy enojados nuestros adversarios. Pero sí me da mucho gusto que se haya entregado la medalla Belisario Domínguez a Elenita. Me da tristeza que no nos acompañe el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque tanto mi familia, mis amigos y muchos de los que estamos aquí lo queremos, y no solo lo queremos, lo admiramos. Gracias a México. Estoy tan llena de agradecimiento que solamente puedo decir gracias, gracias y otra vez gracias. Hola, bienvenidos a Entre Washington y México. Y hoy de verdad que estamos de manteles largos. Tenemos el orgullo de presentar a la gran periodista y escritora mexicana Elena Poniatowska, doña Elenita, quien recientemente fue galardonada con la medalla Belisario Domínguez y que además de ser un orgullo para México, para las letras y para el periodismo, en realidad es un lujo tenerla en México. Elenita, muchísimas gracias por aceptar esta conversación en Entre Washington y México. No, muchísimas gracias por invitarme. Yo soy la agradecida. Elenita, ¿qué significa para usted el haber sido galardonada recientemente con esta medalla que además me parece que hace justicia al trabajo y al legado que usted lleva en su carrera para nuestro país, pero de manera personal, ¿cómo siente este reconocimiento? Bueno, de manera personal es el mayor honor que México habría podido darme. Es como, bueno, la Legión de Honor francesa o las condecoraciones que le dieron a mi padre, Juan Poniatowski, durante la guerra, durante la Segunda Guerra Mundial. Es una condecoración que de veras voy a atesorar y que también para mis hijos, pues es como la justificación de una vida de mucho trabajo en la que siempre pensé que por escribir y por hacer las entrevistas, pues los desatendía. Ellos me dicen, ay, mamá, ya no andes con ese cuento, pero para mí pues es la justificación de un trabajo muy largo, muy esforzado, que se inició cuando tenía 21 años en el periódico Excelsior y luego siguió con la publicación de libros en una editorial muy joven que se llamó Los Presentes. Así que ha sido pues el remate de toda una vida de trabajo. Ahora, Y de felicidad, porque me proporciona escribir, me da un lugar aquí en Chimalistá, que es decir, un lugar al lado de los árboles, una función, una manera de ser. Ahora, ustedes, además de un gran tesoro para México, el periodismo y la literatura, una persona admirable que nunca se ha dejado doblegar por las adversidades. A lo largo de su vida usted ha sido testigo y ha dado testimonio de los cambios, las facetas por cuestiones políticas, sociales y culturales que ha tenido el país.
precisamente por ser usted quien es, le quiero hacer esta pregunta, Elenita. ¿Cómo ve en estos momentos, en el mes de mayo de 2023, a ese México que usted tanto quiere? Bueno, creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó las elecciones al hablar en su tercer año de gobierno de los nuevos, bueno, de las posibilidades que nos esperan, ¿no? De las posibilidades de sus preferencias o de las candidaturas que están en el aire, y creo que eso limita su propia gestión presidencial, su gestión política. Creo que debería, la verdad, lo digo como amiga, como admiradora, como seguidora, porque durante toda su campaña me mantuve a su lado. Creo que fue adelantarse a los acontecimientos, pero también, bueno, es una manera de hacer política. Yo, la verdad, no soy política, entonces seguramente hay una razón desconocida para hacerlo, quizá. ¿Usted ve un México polarizado? Pues veo un México vivo, aislada, en cierta forma, aunque soy periodista, pero vivo periódicos en los que salen críticas. Yo admiro mucho el periódico El Universal, que es el más antiguo de todo México, creo, quizá al lado del Excelsior, pero creo que es el más antiguo, tiene una autoridad enorme y lo sigo de veras con mucha fidelidad, porque creo que sabe analizar acontecimientos y sabe señalar caminos, lo cual es muy necesario, ¿no? Claro que también está la televisión, los comentaristas de televisión, los que saben de política y nos hablan y nos dicen, los editorialistas. También yo creo que pues hay gente muy bien informada que nos puede decir a qué responde este sexenio tan adelantado, es decir, este sexenio en el que ya en el tercer año pues se habla de los candidatos al próximo sexenio. Ahora, Elenita, por eso le preguntaba yo a usted que si ve a un México dividido, polarizado, porque habla usted de los medios de comunicación con cariño, con respeto, y después de haber vivido tantos años de corrupción y que llegara un presidente como López Obrador a Palacio Nacional, que abriera tantas ventanas de oportunidad, pero que lamentablemente y para sorpresa de muchos de nosotros los que nos dedicamos a reportear, incluso ha agarrado causas que sorprenden, como el desprestigiar a medios de comunicación que en su momento, haciendo un periodismo objetivo, de alguna manera empujaron su causa, y me refiero a Carmen Aristegui, a la revista Proceso y a otros periodistas. ¿Qué opinión le tiene a usted esta posición del presidente López Obrador? Bueno, me causa sorpresa y me causa desconcierto. Yo conozco a Carmen Aristegui, nos conocemos, somos amigas desde hace años y creo que ella informa con la verdad, informa con objetividad y pues claro que es una sorpresa saber o ver en la pantalla que hay como un desconocimiento. Ahora, nosotros los periodistas estamos curados de espanto, estamos acostumbrados a todo. Creo que Andrés Manuel López Obrador sí tiene con el periódico La Jornada una gran relación de amistad, porque la tuvo con Carlos Payán, que para nuestra desgracia murió,
y la tiene con Carmen Lira, que es ahora la directora del periódico. De los medios televisivos y de comunicación, no tengo yo muchas noticias porque no estoy en ellos, no estoy en la pantalla por la edad, porque, bueno, por razones quizá de físicas pero sí creo que adelantar la idea de quién va a ser presidente, ¿no? Es un error. ¿Por qué? Porque él mismo se quita posibilidades, él mismo reduce su sexenio. Ya no es un sexenio, ya son 3 años o 4 años. Y eso creo que antes no había sucedido. Se hablaba, ¿se acuerda usted? Hace años lo del tapado que tanto hizo reír a Abel Quesada, el caricaturista, con su hombre ahí todo cubierto por una colcha o una sábana, con un fantasma con unos grandes agujeros negros en la cara. Pero pues no, yo no le veo el sentido, no encuentro hacia dónde se dirige este anuncio tan prematuro. Me parece una equivocación. Ahora, le preguntaba también lo de la revista Proceso, porque pareciera que el presidente tiene la piel muy delgadita, e incluso a usted, que tanto lo quiere, lo admira, lo respeta y que es amigo de él, el día que no estuvo de acuerdo usted con la posición del presidente, también la criticó. Ya nos dijo que es decepcionante hasta cierto punto, pero ¿cree que esto ayuda o no ayuda a avanzar en la democratización de los medios de comunicación? Sobre todo para publicaciones como Proceso o como las críticas que le hizo a usted, que son inconcebibles. No, pero él yo no supe que él me hubiera criticado, porque él me habló por teléfono con mucho cariño unos días antes del 19 de mayo, cuando yo cumplía, el 19 de mayo todavía no sucede, unos días antes de la Belisario Domínguez, y me dijo que no iba porque allí lo insultaban y porque iba una persona, una diputada llamada Lili Telles, que lo confrontaba en una forma muy grosera, y que eso hacía que sus consejeros le aconsejaran que había que temer por lo que es la presidencia, la figura del presidente de la República. Y a mí me pareció que era un razonamiento muy justo, muy correcto, y que no hay que exponerse en esa forma, sobre todo en el puesto tan importante, es el líder de la nación. Así que seguramente yo escribo, pero escribo más de literatura que de política, pero sí escribo de política en un sentido, si se puede decir, humanitario, desde la noche de Tlatelolco, la masacre del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. Ahora, Elenita, hay una situación que usted está mencionando, que es obviamente que él se resta poder e importancia con adelantar este proceso electoral. Yo sé que no se puede preguntar entre periodistas ni nada, pero en Morena estamos viendo a 2 candidatos viables, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Sí. No nos diga por quién va a votar, pero ¿le gusta alguno de los dos? Me gustan los dos. Mire, a Marcelo Ebrard yo lo conozco hace muchísimos años. Incluso su hermano Fabián, que se le parece como 2 gotas de agua, es el padrino de mi nieto, hijo de Paula. Así que hay una relación familiar.
A Claudia la conozco desde hace también años, desde el movimiento estudiantil, y la vi desde entonces. La vi en Lecumberri visitando a su entonces compañero, y le tengo una gran admiración porque además ella es científica, y mi esposo murió, fue Guillermo Haro, que era un astrofísico muy reconocido y también miembro que estaba siempre en la UNAM, ¿no? Por eso para mí es muy difícil decirle que me inclino por uno o por otro. Yo me inclino por mi país, México, al que le debo todo, al que yo amo, y quiero su bien, quiero que sea bueno lo que todos queremos, ¿no? Un país en que todos se vayan a dormir habiendo comido más o menos lo mismo, cosa que creo que aún no sucede. Ahora, hay una realidad que no podemos negar, Elenita, y es que la violencia no ha cesado en nuestro país desde que Felipe Calderón pateó el avispero militarizando el combate al narcotráfico. Yo sé que usted ya no tiene la facilidad de andar recorriendo muchos lugares de nuestro querido México, pero usted es una persona muy enterada. Y cuando se habla de la violencia y la inseguridad, el presidente, por razones políticas, trata de minimizar lo que ocurre en todo México. ¿Usted ve a un México todavía sangrando por esta inseguridad, por esta violencia generada por el narcotráfico? Sí, pero piense que hace muchos años, ya desde los 50, los 60, me escribió a mí un preso ferrocarrilero que fuera a verlo a Lecumberri. Y fui amiga de Demetrio Vallejo y lo visité muchas veces, y fui amiga de muchos otros presos. Recuerdo entre intelectuales, pues estaba Álvaro Mutis, que estaba en Lecumberri. Él era colombiano por un desfalco, ¿no? Así que lo de la cárcel, lo de la violencia, lo de los barrios más duros de México, más duros para la vida sobre todo de la gente que no tiene recursos y que depende absolutamente pues no se puede decir que de la divina providencia, pero la gente que está completamente dejada de la mano de Dios. Yo no veo que su situación haya mejorado, no, es una tristeza decirlo, sí. ¿Usted cree que es la necesidad más urgente del país, la falta de seguridad? Yo creo que la falta de seguridad es algo que cualquier candidato que vaya a ser presidente de la República, cualquiera, que va a tener completamente que abocarse, dedicarse a eso, ¿no? Dedicarse a la protección de los ciudadanos. Pero también le puedo decir, yo vivo en Chimalistac, no es las Lomas de Chapultepec, pero es una colonia privilegiada, y ahí nunca recibo noticias de asesinatos o pérdidas o muertes o fallas o robos, ¿no? Y no hay vigilancia policíaca. Así que hay enclaves en México libres de violencia, hay varios enclaves libres de violencia. Ahora también duele, por ejemplo, en las Lomas de Chapultepec, ver tal cantidad de pipas, no son pipas, son estas cosas que se separan las colonias de los ricos del tráfico, se autoprotegen, hay casetas policíacas, cosa que en 1950 no había, en 40 no había, y que
han surgido a raíz también de que somos una ciudad inmensa. La inmensidad de la ciudad la vuelve también peligrosa. Y claro, su pobreza, y la pobreza lleva a la violencia, para nuestra desgracia. Elenita, usted que nunca para de escribir, cuéntenos, ¿qué tiene en el tintero en estos momentos? ¿Está escribiendo otro libro? ¿Nos va a sorprender muy pronto? Sí, siempre estoy escribiendo, es mi oficio, no sabría hacer otra cosa. Bueno, no es que lo sepa hacer, tampoco estoy presumiendo, pero no podría a esta edad intentar otra cosa. Además es algo que amo. Estoy ahorita, mañana voy a participar en un homenaje a Carlos Monsiváis, el gran cronista de la ciudad, y también estoy preparando también una novela que gira sobre el México que conoció mi madre, un México de las haciendas, un México de grandes diferencias sociales, porque mi mamá me contó que una vez en una hacienda que pertenecía al hermano de su propia madre, por ejemplo, parece una historia de los rusos, de Tolstoy o de Dostoyevsky, que había un calabozo bajo tierra en la llave, y que el preso podía levantar la vista y así ver el cielo, pero levantar la vista, y que una vez ella vio como un cochero que estuvo a punto de volcar un carruaje en el que iba Felipe Iturbe, su tío, que lo echaron a ese calabozo bajo tierra. Entonces eso me pareció, bueno, eso siempre se me quedó grabado, creo que me lo contó cuando yo tenía 12 años o algo así. Se me quedó como, bueno, como de Tolstoy, como de Dostoyevsky, como de los rusos que castigaban a sus siervos, ¿no? Pero claro, es una historia del pasado. ¿Y ya tiene el título de esa novela, Elenita? El título de mi novela, no, fíjese que el título él siempre se pone al final, y se pone por una casualidad, porque oyes una frase de un amigo, o porque, por ejemplo, Nada, Nadie, las voces de Temblor, le puse así, porque a toda la gente que le preguntaba, ¿perdió usted a alguien? No, nada. ¿O está usted bien? No, nadie quería hablar. Entonces le puse Nada, Nadie, y surgió de la voz misma de la gente a quien yo entrevistaba en la calle. Elenita Poniatowska, pues esperaremos con mucha ansia esa novela histórica, y que además nos enseñará otra parte de lo que usted fue testigo como hija, en este caso, de lo que le contó su mamá, pero que ayudará justamente a nosotros los mexicanos a entender qué somos y quiénes fuimos, porque sin pasado no puede haber ninguna nación. Elenita, muchísimas gracias por esta conversación aquí en Entre Washington y México. Muchísimas gracias a usted. Le estoy haciendo una enorme sonrisa, pero usted no puede verla. Pero pues, yo se lo agradezco de veras. Muchísimas gracias. Un beso, Elenita. Otro beso. Pucha Play con Gonzalo Lira. Las recomendaciones de cine, y sobre todo lo que hay ahora en televisión, en los teatros, las salas de teatro, en las plataformas, es importante para de vez en cuando despejarnos un poco de este mundo que a veces cansa. Y por eso Pucha Play es clave para este podcast. Gonzalo Lira Galván, ¿qué nos tienes ahora? Hola, ¿qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Un saludo muy grande para ti, para toda la gente que nos escucha aquí en Entre Washington y México. Debo de confesar que estoy muy contento, muy emocionado por la oportunidad de hablar de lo que voy a hablar. Y es que
Cuando escucho el nombre de Elena Poniatowska siempre recuerdo que como estudiante fui un gran seguidor y un gran lector de mucho de su trabajo, pero pues bueno, en particular, y pues sí, es un cliché, pero es que es una obra maestra, en particular de La Noche de Tlatelolco, este libro testimonial de lo que ocurrió aquella noche del 2 de octubre de 1968, esta represión estudiantil, y que debo decir me cambió completamente el panorama para lo que servía el trabajo periodístico, el trabajo literario. Y pues bueno, qué mejor que saber que en este episodio está presente Elena Poniatowska, que para rendirle homenaje recordando desde mi trinchera, desde las películas y las series, el movimiento del 68, que a final de cuentas fue el que me aproximó a su obra y a su trabajo. Y quiero empezar con pues la referencia obvia, Rojo Amanecer, una película de Jorge Fons que nos muestra cómo este movimiento estudiantil, cómo esta masacre afectaba a lo más micro, afectaba al seno familiar, una familia que se tiene que encerrar y resguardar junto con estudiantes heridos dentro de un departamento en Tlatelolco, en estos multifamiliares, un clásico con Héctor Bonilla, con Bruno Bichir, con Iván Bichir, con María Rojo, etcétera, que pues bueno, obviamente no se pueden perder. De ahí me gustaría saltarme una serie, Un extraño enemigo, una serie de Amazon Prime Video que ya lleva un par de temporadas, pero que en su primera temporada precisamente se enfocó en el movimiento estudiantil de 1968 y nos mostraba los dos lados de la historia, cómo se preparaban los estudiantes para esta protesta y también cómo se preparaban las cúpulas de gobierno para reprimirla y sobre todo para mandar un mensaje claro de que no iban a permitir que se les pasara por encima. Creo que me resulta muy interesante cómo fue realizada esta serie, por ahí con un Daniel Jiménez Cacho espectacular, haciendo a un villano deleznable, despreciable. No se pueden perder Un extraño enemigo. De ahí me gustaría saltarme una película muy interesante de José Manuel Cravioto, producida por la UNAM, se llama Olimpia. Olimpia es una película mexicana hecha con rotoscopía. La rotoscopía es esta técnica de animación en la cual intervienen los fotogramas de una película real. Y entonces lo que hace Cravioto con esta película es que utiliza pietaje de aquel documental El Grito, ¿no? Un documental de Leobardo López Areche, y lo mezcla con escenas de ficción creadas por él con un montón de actores. Entonces logra que se conjunten de forma casi imperceptible documentos de la realidad con documentos de la ficción para crear la historia de un grupo de 3 estudiantes que se quedan atrapados dentro de la UNAM durante el movimiento del 68. Muy interesante película que vale mucho la pena y que creo que es muy distinta a cualquier otra que hayamos visto antes respecto a este tema en particular. De ahí me gustaría moverme a Tlatelolco, verano del 68, una serie de Carlos Volado que terminó siendo una miniserie de 2 episodios, pero también hubo una versión cinematográfica que se estrenó en el Festival de Morelia por ahí del 2013. Una historia romántica que ocurre en el seno del movimiento del 68, pero que además nos muestra la rispidez que existía entre los mismos grupos de estudiantes. Una joven de clase acomodada, de clase media, que se enamora de un joven pues de escasos recursos y cómo este romance también termina haciendo explotar lo que de alguna forma sus compañeros, la sociedad y un montón de cosas les decían que eventualmente iba a pasar. Bueno, esto aderezado con el momento en el cual pues todo explota. Ya por último me gustaría irme a la ciencia ficción, y es que aunque esta no es una de mis películas favoritas, Isaac Svan creo que es un director con grandes ideas, pero al cual todavía le faltan herramientas para la ejecución. Sin embargo, Isaac Svan tuvo una idea muy interesante
situar en la noche del 2 de octubre de 1968 su película Los Parecidos. Y Los Parecidos es la historia de un grupo de personas que durante la noche del 2 de octubre del 68 tienen que tomar un autobús para salir de una ciudad y empieza a llover torrencialmente afuera de la estación de autobús. ¿Y qué ocurre? Pues que conforme pasa el tiempo y se van retrasando los camiones con los que van a salir de ahí, todos los personajes se empiezan a transformar en un mismo personaje. Y de alguna forma esto pues se convierte en una película de terror, de ciencia ficción, que tiene un mensaje sobre cómo ese 2 de octubre del 68 de alguna manera nos hizo enfrentarnos con que no importaba dónde estuviéramos, a todos nos afecta de la misma manera lo mismo. Por lo tanto, se podría decir que todos somos una misma persona, o al menos todos somos uno mismo. Aunque suene a canción de Timbiriche, creo que es un mensaje bastante interesante. Ahí están las recomendaciones. Ya lo saben, me pueden seguir en las redes como @Gonyz, GONYZ. Y si me faltó alguna o si quieren más, ahí me las pueden pedir. Yo me despido, Jesús, que tengan excelente semana. Chao. Pues Pucha Play es indispensable para entre Washington y México. Un abrazo, Gonzalo. Hasta la próxima. Lo importante es leer, con Fernanda Álvarez. Bueno, y a quienes nos han escuchado con las recomendaciones de Fernanda, en Lo más importante es leer, supongo que para escuchar este podcast o ya tienen un cafecito o una copita de vino, o si no, hasta un caballito de mezcal o de tequila. Mi querida Fer, ¿qué nos tienes para acompañar una tarde, mañana, mediodía o noche de lectura? Hola, querido Jesús, pues gracias por invitarme como siempre a este espacio. Y déjame pensar, esta novela podría ir con un tinto, y si nos queremos poner así ya al llanto completo, con un mezcal que también a veces tiene esos poderes. Y ustedes recordarán, quizá el nombre del autor no les suena tanto, yo creo que sí, pero a John Boyne. Y uno seguro que no olvidarán es El niño con el pijama de rayas, ¿cierto? Sí. Ahí todos lloramos con la película, con el libro, por supuesto. Y ahora, tantos años después, lo que escribe John Boyne se llama Todas las piezas rotas. Y tiene que ver, no ahora con el niño, evidentemente, que sería imposible, sino con la hermana, que es Gretel Fernsby. Entonces, en este libro, Gretel, ya pensemos que es una mujer nonagenaria, vive en Londres, una vida muy discreta, porque por supuesto recordar su pasado, sus orígenes, no es cosa fácil, ¿no? Ella no ha querido todavía enfrentarse a ese espejo. Así que vive en este Londres una vida normal, hasta que en el departamento de abajo llegan a vivir un cineasta llamado Alex Derrywitt y su esposa, pero por supuesto sobre todo con el hijo de ambos, que se llama Henry, que tiene 9 años, y que sí va a escuchar Gretel momentos de cierta violencia que la van a hacer decidir o no más bien que decidir, sino poner como al borde del precipicio, ¿no? Para ver qué es lo correcto que pueda hacer ahora, ¿no? ¿Qué hacer con esto que no pudo hacer hace años para salvar a su hermano, y sin embargo ahora tiene la posibilidad de salvar a un niño, pero eso implica que ella se descubra y se acepte y se perdone de ese pasado que sigue cargando, ¿no? Entonces, una novela igual de emotiva, es una novela que en la que Boyne, pues él siempre tiene esta capacidad brutal para poner en movimientos telúricos nuestras emociones, ¿no? Es como si fuera siempre un volcán lo que estamos leyendo sobre Boyne, y en este caso no es diferente, y pues es imposible que uno no termine con unas cuantas lágrimas en los ojos. Y sobre todo si le da uno el traguito antes de llegar a empezar a leer al mezcal o al vinito, pero bueno. ¿Y cuál es la segunda recomendación, mi querida Fer? La segunda es una novela que me gustó mucho. Pensaba en ella como una novela completa, ¿no? Como estas novelas de arte total, ¿no? Que implican muchos temas, muchos focos, muchos puntos de vista, alejada de la autoficción. Se llama Las muertes de Genji. El autor es Vicente Rasti, que también, como pues sabrán, ¿no? Sabrás, tiene una trayectoria ya muy amplia en el mundo de las letras. Él también es editor, estuvo en cuando todavía se nombraban El Crack, pues fue parte de este grupo, pero tiene una maestría con la pluma que la verdad es indiscutible. Y Las muertes de Genji es una obra de arte total, porque toca, o todo está cruzado por el Monogatari, ¿no? El Genji Monogatari, y estos finales que no están muy
claros que cómo acabó realmente la novela, con Shikibu, que fue la primera escritora, ¿no?, hace muchos años en escribir esta épica del Genji Monogatari, y todo comienza con 4 personajes o 3 personajes que son invitados a un hotel en Ámsterdam por una persona que no conocen. Todos estos 3 tienen distintos intereses con el Genji, lo han estudiado, conocen un poco más de la poesía, de las travesías, en fin, les interesa por distintas partes, y es a partir de este encuentro que vamos a conocer la vida de cada uno de estos 3 personajes, y por supuesto de Ohaguro, que es una de las principales personajes, y que es quien insiste, o quien tuvo esta primera aventar la piedra al río para ver las ondas que terminan haciendo justo la historia del Genji Monogatari. La verdad que es una novela que habla sobre el arte, como si el arte fuera la única opción también para sobrevivir, ¿no? Y que yo creo que que es una novela que uno la termina y te sigue acompañando mucho, mucho tiempo después. Tiene un ritmo interesante, estos universos, por supuesto, sobre la propia novela, ¿no?, del Genji Monogatari, pues uno a veces no conoce, o es una novela que no hemos podido entrar a leer realmente porque es muy larga, y nos sigue acompañando con distintos coros, me parece, aún después de haberla terminado. Así que la recomiendo mucho también. Y quien queremos que nos siga acompañando aquí entre Washington y México, eres tú, Fernanda, para que nos hagas este tipo de recomendaciones, y además que a la próxima, a ver si nos haces una recomendación para gente común y corriente como tu servidor, para acompañar en una chela. Ah, bueno, voy a pensar, sí, cuenta con ello. Me voy a ver con una cerveza, hermano. Mira que tengo varias, ¿eh? Sí, cuenta con ello seguro. Novelas cerveceras. Eso, las novelas cerveceras. Sí, va a ser nuestra siguiente charla, querido Jesús. Pues un abrazo, Fer, y muchas gracias por lo más importante es leer. Gracias a ti, querido. Y ahora sí, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México, el podcast. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.